Bueno, aquí tenemos que una relación entre una clase curso y una clase alumno. Esta clase curso es como si fuera un aula, o sea, primero A, segundo A, tercero A, ¿sí? Por eso, fíjense en la relación, aquí me dice yo tengo un curso, el cual va a contener uno o más alumnos, ¿sí? Y un alumno va a pertenecer sí o sí a un solo curso. Entonces, tenemos una clase alumno como atributos mínimos, nombre y edad, ¿sí? Y la clase curso, que por ahora tiene solamente la idea de curso, y ahora vamos a ir viendo cómo vamos a codificar esta relación. Entonces, cuando tengo una relación de este tipo, lo que necesito pensar es en una estructura de datos donde podamos almacenar varios tipos de datos dentro de la misma estructura. En este caso yo elegí un vector. ¿Por qué? Porque el vector me permite almacenar del mismo tipo varios datos. Entonces, yo lo que voy a almacenar en cada una de sus posiciones es un objeto de la clase alumno. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un objeto Juan que tiene 18 años, lo voy a almacenar en la posición 0. Tengo otro objeto, Ana, de 18 años, también lo voy a almacenar en la posición 1. Y así sucesivamente hasta completar la cantidad de alumnos que necesito para dicho curso. Ahora, vamos a completar este diagrama de clases incorporando los atributos que me estarían faltando. Entonces, uno de esos atributos va a ser el tamaño, o sea, en este caso, cuántos alumnos son los que voy a ingresar en ese curso. Y luego, este vector, lo vamos a definir de esta manera. Fíjense, yo, acá tengo un vector al cual lo llamo alumnos, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de datos va a contener este vector? Este vector va a contener objetos de la clase alumno. Entonces, el tipo de datos de este vector va a ser alumno. Bueno, aquí vamos a continuar haciendo la codificación, en este caso en Java. Entonces, vamos a codificar la clase alumno, que tiene en este caso solamente dos atributos, nombre y edad, y vamos a crear el método constructor y los métodos getter y setter. Entonces, aquí estoy en NetBeans, yo me adelanté, ya creé las tres clases, la clase alumno, la clase curso y la clase principal, que son la clase que va a contener el método principal, desde el cual vamos a poder crear los objetos y hacer uso de los métodos. Entonces, en la clase alumno, como dije antes, tenemos los dos atributos, nombre y edad. Aquí está el método constructor y los métodos getter y setter para poder acceder o mostrar los atributos. Ahora, en la clase curso también tenemos declarados ya los atributos, tenemos el curso, tenemos el tamaño del vector, que va a ser la cantidad de alumnos, y tenemos también el vector alumnos del tipo alumno. Entonces, fíjense el constructor, que en este caso yo solamente estoy pidiendo por parámetro el valor de dos de esos atributos, ¿sí? Del ID curso y del tamaño. ¿Por qué? Porque el atributo vector lo que voy a hacer es inicializarlo también con el parámetro tamaño. Recuerden que Java trata los arreglos como si fueran un objeto. Entonces, cuando inicializamos un objeto lo tenemos que inicializar con la palabra reservada new y el tipo de vector, del tipo de datos que va a contener este arreglo, y lo que va entre corchetes es la cantidad. Bien, aquí tenemos todos los getter y setter, y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a hacer este método que me va a permitir llenar este vector, ¿sí? Entonces, para recorrer un vector hacemos uso de la estructura. Y en este caso sería menor a nuestro atributo tamaño. Bien.
Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de, de esta estructura for? Lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese los datos que corresponden al objeto alumno, ¿no? Que en este caso serían solamente el nombre y la edad. Y vamos a guardar cada uno de los objetos que se van a ir creando a medida que el usuario va ingresando estos datos, los vamos a ir guardando en las posiciones del vector. Por eso nuestro vector recorre desde 0 hasta el atributo tamaño, que es el número que van a ingresar de cantidad de, en este caso, de alumnos. Entonces, voy a definir un objeto del tipo escáner, porque voy a utilizar esta clase para hacer un ingreso de datos por consola. Entonces, bien, entonces tengo el objeto leer del tipo escáner. Bien, este error seguramente lo que me está diciendo es que importe la librería. Le importo y listo. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a pedir al usuario que ingrese uno de los datos. Fíjense que esto lo hago dentro de la estructura for. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar que en cada nuevo objeto se vuelvan a preguntar estos datos. Bien. Y ahora lo voy a guardar. En este caso, acá escribí, esto va con mayúscula, ahí está. En cada caso voy a tener que guardar en una variable, ¿sí? En una variable del tipo que estoy pidiendo. En este caso es un nombre, por lo cual la variable es de tipo string, la voy a llamar nombre y voy a guardar el dato que ingresa al usuario. Esto era, en este caso es un string, entonces voy a utilizar next, punto y coma. Y lo mismo voy a hacer para la edad. Esto se podría hacer más rápido con control C, ingresé edad y en este caso, como es un entero, voy a cambiar acá. Luego no recuerdo bien, así que voy a hacer lo siguiente. Leer punto y bien, acá salen todas las opciones que tengo. Acá, next input, ¿sí? Bien, entonces voy a guardar, dentro de la variable edad, voy a guardar lo que el usuario ingresó. Ahora voy a proceder a cargar cada uno de los valores de este vector. Entonces, mi vector se llama alumnos, en la posición i, ¿sí? Para que esto se guarde en cada una de las vueltas del for. ¿Y qué es lo que le voy a guardar? Le voy a guardar el objeto. Entonces voy a tener que crear el objeto. Para eso, palabra reservada new, y hago un llamado al constructor de la clase alumno, que me está pidiendo, si volvemos aquí a alumno, fíjense que el constructor lo que está esperando que le envíe por parámetros es un string y un entero. Entonces, el string, ¿quién va a ser? Va a ser este que ingresó el usuario aquí, va a ser nombre. Bien, y el entero, ¿cuál va a ser? Este que ingresó el usuario. Bien. Perfecto. Con esto ya con esto tenemos los datos, o sea, estamos, fíjense, poniendo en cada una de las posiciones del vector un objeto. ¿De qué tipo? Bueno, acá estamos en la clase principal, en el método principal, donde vamos a ingresar los datos para poder operar con la clase curso. Entonces, voy a crear un objeto de tipo curso. A ese objeto lo voy a llamar curso 1,
lo creo, invoco al constructor de la clase. Fíjense que el constructor de la clase está esperando que pasemos por parámetro un string, que va a ser el curso, y un entero, que va a ser el tamaño del curso. Entonces, yo voy a decir tercero A. Recuerden que esto también se lo podemos pedir al usuario y en vez de poner arbitrariamente un valor, ponemos las variables, ¿no?, donde se guardaron los datos que ingresó el alumno. Voy a poner un número bajito para poder hacer esta prueba. Y ahora, a través del objeto curso 1, voy a llamar al método listado alumnos de la clase curso. ¿Sí? Bueno, es el objeto de la clase curso, así que sí o sí puede acceder, o sea, sí o sí no. Así que a lo único que puede acceder es a métodos y atributos de esa clase. Bueno, voy a ejecutar para ver que esto realmente funciona. Acá me está diciendo si esta es el método principal. Entonces, me tendría que pedir 5 veces que ingrese nombre y edad del alumno. Bien, ingrese nombre, ingrese edad, ingrese nombre. Bien, y este debería ser el último nombre que me está pidiendo, porque yo dije que iba a poner 5 alumnos. Y efectivamente terminó el programa. Bueno, fíjense que de esta forma nosotros logramos relacionar estas dos clases. Si vamos al código, fíjense que en la clase principal nosotros solo definimos un objeto de la clase curso. Sin embargo, cuando hacemos el llamado al método listado alumnos, ingresamos los atributos de la clase alumno, o sea, el nombre y la edad. Entonces, la relación queda establecida de esta forma. Siempre que tengamos una relación entre dos clases, vamos a tener, o sea, siempre la clase que contiene, en este caso un curso contiene muchos alumnos, entonces esa clase va a tener como atributo, ¿sí?, como atributo un atributo del tipo de la clase a la cual contiene. ¿Sí? A la clase, o sea, la clase contenedora tiene un atributo del tipo de la clase que contiene. De esta forma, nosotros creamos un objeto de esa clase contenedora y podemos hacer uso de la otra clase. Bien, en este ejercicio solamente lo que hice fue el método, este método para que me permite ingresar, en este caso, objetos de la clase alumno. Pero bueno, a partir de aquí nosotros podemos seguir creando métodos para poder manipular este vector, este arreglo, como que se haya entendido, que yo haya podido ser clara en cómo se programa y cómo tenemos que pensar este tipo de relaciones. Y bueno, nos veremos en el próximo video.